Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos. Esta es la mañana de Radio Miami Internacional. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos a todo el mundo a través de las distintas emisoras que acompañan nuestra tarea. Saludamos a la gente de Radio Francia Internacional, también a La Voz de América, que nos toma desde Washington, Deutsche Welle nos toma desde Berlín, en Alemania. Saludamos cordialmente a la gente de Radio Colonia de Uruguay y también a Radio Mercosur, que nos toma en la República Argentina, desde la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Cordialmente a Arturo Cavallo, con su mañana, tarde y noche, que nos toma de distintas emisoras de Capital Federal y Gran Buenos Aires, en la República Argentina, y a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay, a través de Radio Colonia y FM Millennium. Por supuesto, no me olvido de Radio Nova Internacional, nuestra asociada aquí en Miami, TV Radio Miami, a la cual estamos saliendo en forma simultánea, y también a nuestras ediciones gráficas. Miami Day News, ya está el último número circulando por todo Miami, hace 25 años que presencia, digamos, mensual aquí en todo la ciudad de Miami, el estado. Y también saludamos cordialmente a nuestro amigo Pancho Tosta, director de la revista Conexiones Internacional, que desde hace 15 años brega con sus maravillosas conexiones a 4 colores y que acaba de cumplir sus 50 años en el periodismo. Y recordemos que nuestro amigo ha sido premiado en su momento oportuno por la Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, vamos a hacer un interesante momento de charla con Manolo González Moscoso. Él es un hombre de muchos años en el periodismo, también sumamente exitoso. Tuvo su experiencia en Rusia y lo convocamos para conversar un poco sobre esta situación que se presenta por la expulsión de un periodista americano de Rusia. Manolo, bienvenido a nuestras emisoras, un gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, Agustín Ranguni, gracias por la invitación y verdad que un gusto extraordinario estar con tantos y tantos oyentes en distintas partes que tú tienes en el mundo, y saludo también a los colegas de la Deutsche Welle y de Radio Francia Internacional. Hace muchos años hicimos parte de un programa muy importante y exitoso que se llamaba Debate Europa. Lo hacía a través de La Voz de Rusia, que hacía parte también de ese conglomerado de estaciones europeas. Me hiciste acordar de La Voz de Rusia, con la cual estábamos también teniendo una relación muy interesante con un periodista que lamentablemente el año pasado falleció. Creo que se llamaba Vladislao. Vladimir Yevstygniev. Exactamente. Con él habíamos forjado una interesante relación, salíamos una vez por semana en vivo desde su programa y lamentablemente se frustró la continuidad porque Dios lo llamó para tenerlo a su diestra. Así que desde aquí un recuerdo muy, pero muy cordial para él. Lo recordamos con mucho cariño. Bueno, Manolo, dicen que este hecho, que parece ser que para encontrar algo parecido hay que remontarse a tiempos de la Guerra Fría, puede enfriar las relaciones, más todavía, entre Rusia y Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Bueno, Agustín, yo no creo que el hecho de la expulsión del periodista, que no se le permita regresar a Rusia y sea declarado persona No non grata. grata, persona no grata, al periodista concretamente David Sader, hay que decir que yo no creo que llegue hasta los extremos. ¿Sabes por qué? Porque las relaciones entre Rusia y Estados Unidos dependen y van un poquito más sólidas y más fuertes. Esto de lo que vimos hace unos meses contigo
en torno a Siria, este paso que dio Vladimir Putin casi que en defensa del propio Barack Obama, casi que salvándole el honor, la honra a Barack Obama. Entonces, se da uno cuenta que hay una especie de acercamiento secreto entre el Kremlin y la Casa Blanca, y este acercamiento en determinado momento pone en tela de juicio el hecho de que se vaya a enfriar las relaciones. Yo lo que creo es que más bien Rusia lo que trata es de blindar la imagen de los Juegos de Sochi. Saben que David Sater es un periodista de un prestigio increíble, un hombre que tiene 2 libros sobre Rusia y la Unión Soviética misma como tal. Saben que cada línea que ponga este hombre en un medio de comunicación vale, y cualquier cosa puede herir la publicidad y la promoción que se le hace a Sochi. Fíjate tú, son 50.000 millones de dólares que están en juego. Y ellos, esos 50.000 millones de dólares, esa protección la tienen que hacer a toda costa, aparte de la gran protección que están haciendo, blindándose en lo que tiene que ver con el terrorismo checheno. O sea, estamos hablando de una protección terrorista y estamos hablando de una protección de prensa para evitar que cualquier cosa les desbarate este castillo de naipes. Lo que sucede es que también se agregan algunas críticas muy fuertes que ha hecho este periodista a la persona de Putin. Bueno, es que no es de olvidar que Putin justamente ha aniquilado, ha sacado de lado, han muerto periodistas en Rusia, periodistas como Ana Politkovskaya, muy conocida, muy destacada, una contradictoria, una mujer con un espíritu combativo maravilloso como periodista, que denunció hechos corruptos en la misma Chechenia dentro de las fuerzas militares. Estamos hablando de periodistas que han denunciado hechos concretos que no son de Rusia, son de Moldavia, por ejemplo, y sacados de Rusia por esto. O sea, todo lo que el periodismo quiera hacer en contra del Kremlin o con unas voces que cuenten cosas que no le conviene al Kremlin, automáticamente el Kremlin utiliza su poder de veto. Es más, no hay que olvidar, nosotros estábamos allí viendo cuando lo de Chechenia, lo que sucedió en Chechenia, estábamos transmitiendo los hechos de Chechenia cuando ellos estaban muy encima de lo que uno estaba haciendo, Claro. o sea, viendo hasta dónde uno era objetivo. Cuando se presentó la guerra del Cáucaso, que lo recuerdas bien, estaba Putin, estaba Bush, estaban todos allá en Pekín, estaba todo el mundo allá cuando se dio la guerra del Cáucaso, prácticamente ellos encima de nosotros, los periodistas que estábamos cubriendo la guerra del Cáucaso, porque inclusive llegaron a vetar a unos periodistas de un medio muy importante de aquí de los Estados Unidos para que no informaran, porque ellos lo hacían muy del lado georgiano. Entonces, como te digo, la vigilancia siempre ha sido estrecha a los medios de comunicación para eso, para que se informe lo que ellos quieren, lo que el gobierno de Putin le conviene. Con toda seguridad. Lo que pasa que quizá uno, siguiendo las publicaciones que uno pudo leer, ya se está asociando otros hechos que sucedieron tiempo atrás, donde también hubo otros periodistas involucrados y que fueron maltratados y expulsados. Y esta suma de hechos parece como que ahora se juntan para, de alguna manera, seguir generando un roce más amplio ya entre Putin y Obama. En efecto, la idea es que todos estos hechos, Agustín, se suman, se colocan en una balanza, Claro. ¿no? Se colocan en una balanza y, por supuesto, sumado todo esto a la poca libertad de prensa que hay en Rusia, sumado a la persecución que le hace Rusia y sobre todo el señor Putin a los empresarios que quieren hacer libre empresa en Rusia. O sea, si tú colocas todo esto en una balanza, te das cuenta que es un gobierno autoritario, como yo le Sin llamo, duda. le denomino una dictadura democrática, porque es una dictadura que se elige en las urnas, es una dictadura que se maneja dentro de las urnas, porque el ruso tiene una característica muy original. El ruso te elige a ti como senador, como representante de tu ciudad, de tu comunidad, pero el ruso no se preocupa por rendir cuentas, por hacer que esa persona que tú elegiste rinda cuentas, sino que él vaya y pelee por ti. O sea, esa es la actitud del ruso. El ruso vota por Putin porque es un hombre nacionalista, porque es un hombre que ha levantado ese espíritu nacionalista en los rusos después de la caída de la Unión Soviética, después del refortalecimiento de la Rusia como tal, post-Unión Soviética. Entonces, el ruso que ve encuentra que Rusia está creciendo en el sentido económico, porque ha venido creciendo indiscutiblemente después de la caída de la Unión Soviética, porque es la gran responsabilidad que ha tenido Putin. Pero ¿a qué precio ha crecido? Ha crecido al precio
de la represión a la prensa, ha crecido al precio de la represión a determinados países, ha crecido bajo amenazas a otros países y ha crecido económicamente también al precio de la corrupción. No olvides tú que uno de los países más corruptos del mundo es Rusia. Entonces, hay varios factores que tú los colocas en una balanza, te das cuenta de que esto, visto desde Occidente, visto desde la óptica nuestra, visto desde la óptica de la Casa Blanca concretamente, dice un momentico, aquí está pasando algo y este señor no está haciendo las cosas bien y precisamente no es un socio fiable ni es un socio que nos interese de mucho colaborar con él. Manolo, tomando en cuenta los acontecimientos que se están viviendo, por ejemplo, en Siria, Kerry ahora se va a la reunión de Ginebra II, que le llaman así, la próxima semana, y ya anunció que se buscará un gobierno de transición, un nuevo gobierno en Siria. ¿Qué significado tiene esto? Muchísimo, muchísimo por dos razones. A ver, si miramos las cosas objetivamente en el conflicto de Siria, ¿qué tenemos? Tenemos un Bashar al-Assad, una familia que ha gobernado 40, 50 años en ese país, que se aferra como gato boca arriba al poder. No lo va a soltar. No reconoce que tiene una oposición fuerte y férrea también. No reconoce una oposición, sino que habla de unos terroristas, un grupito. Tenemos un grupo de oposición que está dividido, que no tiene un mando unificado, que se ataca dentro de ello, que está Al Qaeda impermeando este grupo de oposición. Fíjate tú, y ellos a su vez no reconocen a Bashar al-Assad como líder de la contraparte. Estamos hablando que son dos posiciones de sordos. No, hablan, no se oyen, no se entienden. Mientras que el uno no reconozca al otro, no hay nada que hacer. Pero si ya se comienza a hablar, que lo hemos escuchado en los últimos días, la posición de Kerry, que a propósito se montó el avión ya el primero, segundo día del año para justamente recorrer el Oriente Medio y esto, teniendo como iniciativa el conflicto de Siria, hay que tener una cosa muy clara. En el momento que se habla, Agustín, de un gobierno de transición es porque ya Moscú y Washington se pusieron de acuerdo. Claro. De eso usted no tenga la menor duda. ¿Qué sucede? Lo he venido diciendo en varios programas de televisión aquí locales e internacionales, siempre que me invitan, es que la base de Tartus está en juego para los rusos. Es la única y más grande base que tiene fuera del territorio ruso, aparte de la de Sebastopol, que está en Ucrania, ¿verdad? Estamos hablando de que es posible que regresen a Cuba con una nueva base naval para mantenimiento y reabastecimiento de sus naves allí en el Atlántico. Estamos hablando de que Rusia tiene grandes intereses petrolíferos y gasíferos allí en Siria. Y Rusia nada de esto va a dejar, por esta razón, siempre le va a estar suministrando armamentos, violando todo tipo de leyes internacionales, de normas internacionales, pero de todas maneras la oposición se da cuenta de todo eso y sencillamente Bashar al-Assad sabe que tampoco se puede quedar, Agustín, en el primer poder. Entonces, ¿qué tiene? Que decir, bueno, vamos a hacer un gobierno de transición, que no sea él, que sean dos, tres personas que están detrás de él en el poder, que comanden este cambio de gobierno. Pero ya le voy a decir una cosa, Agustín, el problema es que Siria no es Irán, no es Irak, Siria no es Libia, y es allí ni es Egipto. Es allí el pequeño detalle que usted se va a encontrar. La pregunta es, ¿se va a Bashar al-Assad? ¿A quién va a poner usted a cambio de Bashar al-Assad en el poder allí en Siria? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Quién se queda en el poder? ¿Va a dejar a la oposición para que se maten entre ellos también? Es un hierro caliente. Y el otro punto también es si al-Assad va a aceptar en qué tiempo irse. Digo, pacíficamente, aceptando este acuerdo de un gobierno de transición. Seguramente deberá suceder un gobierno de transición de 8 meses, 1 año, 2 años. ¿Por qué? Con esto le da tiempo a él, mire, sí, de coger las cuentas cifradas del Estado, cambiarlas, sacar el dinero, llevarlo a los bancos chinos, Hong Kong, demás, llevar dinero a paraísos fiscales, llevar dinero a Rusia, o sea, asegurar el futuro de él de 10, 20, 30 generaciones más de los al-Assad. Entonces, ¿qué sucede? Ese gobierno de transición no es tanto para que vayan armonizándose los dos gobiernos, el que va entrando, el que va saliendo, sino que sencillamente para él asegurarse justamente, porque esto ya lo vimos, ya quienes hemos visto las transiciones grandes del siglo XX, como la transición de la Unión Soviética a la Rusia y a la fulminación de todas estas repúblicas que se formaron después de la Unión Soviética, sabemos qué va a suceder después.
Recuerde que se quedaron millones y millones de dólares, miles de millones de dólares fuera de la Unión Soviética después del cambio del sistema comunista. Esto va a pasar en Cuba, esto va a pasar en Siria. O sea, cuando estos regímenes se van, normalmente se van, pero guardando mucho dinero en el extranjero para ellos. ¿Cómo van a reaccionar los países que están de alguna manera comprometidos con este proceso en Siria? Bueno, ¿cómo reaccionarán? ¿Cómo reaccionan? Pues mire, esto creo que es una buena noticia para todos. Cuando lo que le decía, al principio no se entendían, ni Al-Assad entendía que era una oposición, ni la oposición entendía que Al-Assad era el poder supremo en Siria. ¿Qué significa esto? Hoy en día se está hablando de un gobierno de transición. Cuando la comunidad internacional se despierta y se da cuenta de que es un gobierno de transición, lo que ya se está planteando en Siria, automáticamente la gente aplaude. Pero aquí la gran preocupación es quién va a gobernar Siria, cómo se va a gobernar Siria. Va a haber delegados de la ONU seguramente todo el tiempo allí en el gobierno, porque, repito, usted va a tener gente de Bashar al-Assad en el gobierno, usted va a tener que tenerlos allí, usted va a tener que tener gente allí de la oposición. Fíjese usted el modelo libio. Yo siempre pongo de ejemplo el modelo libio. ¿Qué pasó en Libia al día siguiente que cayó la capital? En el momento que cae la capital, en Libia, al día siguiente, las fuerzas que comandaron la oposición en Libia, más los aliados, llamaron a la policía, llamaron a la policía que había salido en desbandada, porque desaparecieron todos. Se supone que habían salido de la ciudad, por ejemplo, de la capital, pero no, estaban escondidos en sus casas, en refugios. Los llamaron y le dijeron, miren, ¿saben qué? Vengan, retomen sus armas, retomen su uniforme y vamos a controlar la ciudad, vamos a controlar el país. No se trata de una represalia contra ustedes, se trata de que volvamos a... Eso es un ejemplo, pero claro, tenemos cosas muy claras y puntuales en Libia y es el proceso de secesión que hay allí en el norte. La gente quiere quitarse la herencia del señor Gaddafi, pero al tiempo también quiere separarse de Libia. Entonces, el problema es serio lo que hay también en Libia. Pero de todas maneras, mire ese fenómeno que se vio. No hubo una guerra de guerrilla, ni hubo combates aquí, Claro, allá, al día siguiente y después, sino que prácticamente los combates se pararon gracias a eso que se exactamente. llamó a la gente, miren, perdón y olvido, vengan, Ujú, tomen las armas. ¿Y quiénes cogieron las armas y los uniformes, ujú. Agustín? Los mismos que la noche anterior, el día anterior habían masacrado medio pueblo, pero ellos aceptaron que había que cambiar, que había que aceptar las nuevas normas del nuevo gobierno, y eso pasó en Libia. ¿Quién tendrá más peso en la decisión de quién reemplazará a Al-Assad entonces, en esta posibilidad de un gobierno de transición? ¿Rusia, Mire, en el Estados gobierno Unidos? de Al-Assad, sí, en el gobierno de Al-Assad hay gente muy poderosa, muy pensante, gente moderada. No olvide usted que del lado de Bashar al-Assad, gente que era muy poderosa y pesada, pasó a la oposición. Son Ujú. generales que están comandando desde Arabia Saudita, que están mandando desde la frontera con Turquía, en fin. O sea, hay gente muy bien preparada que inclusive son bien vistos dentro de la oposición y vistos bien del gobierno. Esos son los elementos básicos que serán llamados seguramente a comandar un gobierno de transición. Usted no puede mandar de gobierno de transición a unos Claro, intransigentes no. de la oposición, ni tampoco a los generales intransigentes que incluso soltaron las bombas de estas químicas allí en Siria. Entonces usted tiene que buscar a estos generales moderados porque son ellos realmente los que van a comandar este ¿Y cambio. están Estados Unidos y Rusia en encontrar a esa persona ideal para este momento en Siria? Pues bueno, yo creo que ya coincidieron, Ya, Agustín, desde que entonces ya Kerry se lo sabe todo. anunció. Ajá. Yo creo que desde que Kerry lo anunció es Ya porque tienen el ya hombre. tienen bastante avanzada la Bien, discusión. bien. ¿Cómo queda la situación de Obama y Putin? Recordando algunas situaciones que generaron bastante polémica. ¿Te acuerdas cuando vino Medvedev, se encontró con Obama y en un momento de descuido no se percataron que había un micrófono abierto? Hubo un reclamo de parte de Medvedev y Obama le dijo, decirle a Putin después que las elecciones lo arreglamos. Parecía como que había un acuerdo entre ellos. Luego vino una serie de desavenencias entre los dos. ¿Cómo está la situación hoy?
Bueno, usted ha puesto el perfecto y el más claro de los ejemplos de lo que es la diplomacia secreta y oscura que ni usted ni yo tenemos acceso a ella. Esa es. Esas palabras fueron muy dicientes, lástimas quedaron en el olvido de Barack Obama, pero fueron muy claras, ¿no? Eso lo arreglamos después de las elecciones. O sea, después que Barack Obama tuviese su reelección, que la tuvo, arreglamos las cosas. ¿Y qué estaba? Lo que usted decía, el reclamo haciendo Medvedev, que era muy en su momento sobre cosas puntuales de Rusia, se arreglarían después de las elecciones. Ahora, la otra parte que nunca nos contaron ni nos dejaron escuchar qué fue lo que se dijo antes de eso. Pero quedó clara una cosa, y es que se han puesto muy de acuerdo las dos potencias. Recuerde que para bailar tango, usted que es de Argentina, se necesitan dos, no uno, dos. ¿Y qué sucede? Para poderse poner de acuerdo en esto se necesitan los dos, que la Casa Blanca y el Kremlin se sienten finalmente y digan, ¿cómo vamos a resolver el problema de Siria? Lo vamos a resolver así, de esta manera, un gobierno de transición. ¿A quién vamos a poner? Vamos a poner a este señor y a este señor los más moderados. ¿Cómo vamos a hacer con las armas? Las vamos a controlar. Le vamos a poner cascos azules al país durante, no sé, 5, 4, 5, 10, 20, 30 años. Eso es lo que tienen ellos que ponerse de acuerdo. La pregunta de Rusia, mira, hay una cosa bien interesante en cuanto a Rusia. La base de Tartus ha sido la piedra en el zapato de este conflicto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque a través de la base de Tartus han llegado pertrechos militares escondidos. A través de la base de Tartus se sabía que iba a ser la gran evacuación de Bashar al-Assad en caso de una pérdida fatal para él. Un corredor porque esto está dominado por su gente, por su propia gente chiita. Entonces, ¿se da cuenta usted o sea, la importancia radical que significa toda esa costa donde está el puerto de Tartus? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando Rusia le dice a la Casa Blanca, mira, a mí me aseguran por lo menos 20 o 30 años de estadía en Tartus, yo me quedo quieto, no hay más armas para al-Assad, le corto las alas a al-Assad, yo no vuelvo a negociar con él, pero que la oposición a mí me respete mi base. Me respeta mi base, me respeta estos acuerdos, automáticamente yo cedo y corto toda ayuda a Bashar al-Assad. Es que la terminación del conflicto, Agustín, era más simple de lo que usted y yo nos imaginamos. Pero había que encontrar ese punto de acuerdo. Bueno, por supuesto, y lo he encontrado. Que no era tan fácil. Que no era tan fácil. Manolo González Moscoso, muchísimas gracias. Realmente un placer conversar un ratito contigo. Para mí, Agustín, y hasta un nuevo encuentro en el aire. Esperemos que sea más seguido. Por supuesto, nada más que usted me invite. Va a ser invitado. Muchísimas gracias, Manolo. Que sigas muy bien. Gracias. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454.